Empezamos. Empezamos. ¿Lo ven todos? Sí. Perfecto. Muy bien, empezamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, por el Papa Francisco, por nuestros obispos, por nuestros sacerdotes, para que los cuides y los protejas con tanta violencia y con el COVID. Te pedimos también porque se acabe esta pandemia, te pedimos por la paz, especialmente hoy que está tan arriesgada por Ucrania y por Rusia y por China, que se alió con Rusia. Te pedimos por nuestros problemas personales, por la familia y por todos los que nos han conocido. ¿Alguien quiere pedir o ofrecer algo más? Bien, no se preocupen, al final también tenemos otro espacio. Por favor, buenas noches. Por favor, Marta, gracias. Hola, doctor. Yo quiero pedir porque haya una mejor vacuna, porque no me he vacunado. Yo también, Marta, muy buena Ya petición. somos dos. Ya somos dos, Marta. Vamos a pedir por eso, para que haya una mejor vacuna. Muy buena petición. Y quería Excelente. hacer una pregunta. Claro que sí, Marta. Ahorita en- empezamos, nada más terminamos la oración, Martita, y a partir bueno. de que terminemos la oración, acuérdese que la pregunta tiene prioridad, ¿eh? No se preocupe, ¿eh? Sí, Incluso sí. durante el mismo tema se puede preguntar. Claro que sí. Pero es de San Lucas, es de otro. Perfecto, no hay problema. Ahorita nada más Sí, terminamos la gracias. oración. A ti, Marta. Te pedimos por todo lo que se acaba de pedir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Nos perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy nuestro tema es Isaías, es en la segunda parte, pero ya tenemos una pregunta. Por favor, Martita, con toda confianza, acuérdese que las preguntas tienen siempre prioridad, ¿eh? O sea, no somos como aquellos que dicen, ah, no, aquí se termina primero el tema y después se hace preguntas, si es que las dan. Hay espacio para preguntar. No, Gracias. nosotros aún durante el tema se puede interrumpir con preguntas. Y como lo estamos demostrando ahorita, incluso antes de empezar con el tema. Marta, por favor, escuchamos. Gracias. Es el administrador que ya lo iban a retirar. Sí, y ¿cómo él no? empezó a traer a los deudores y les bajaba la deuda porque ¿Cómo dijo no? que él ya no podía entrar a trabajar a otro lado para que a ver si lo recibían. Pero yo no sé si eso esté bien o esté mal. Esa es una excelente pregunta. Qué hermosa, de verdad, ¿eh? Miren, Jesús mismo comenta que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Sí. Y su proceder de este hombre
es, con tal de tener quien lo proteja en la tierra, es capaz de falsificar. ¿Por qué falsificar? Porque resulta que le dice a los deudores, mira, aquí está tu recibo de adeudo, tú debes tanto, pero como yo estoy a punto de terminar este negocio y con mi patrón, entonces anótale aquí que en lugar de los 53 eh, toneladas o sacos o lo que ustedes quieran que debes a mi patrón, le vas a poner la mitad, por decir algo, 22 o 25, lo que quieran. Y a otro hace con él lo mismo, y otro lo mismo, y otro lo mismo. Y entonces todos ellos dicen, ah, pues a todo dar, ¿no? Pues yo te ayudo cuando salgas de aquí, yo te brindo trabajo, y tú me echaste la mano enormemente. Y entonces, esto nos recuerda precisamente ese proceder de algunos de nuestros presidentes que vendieron ferrocarriles, pasaron información confidencial a empresas y se fueron con ellos. Y entonces esas empresas al final, después de que terminó su mandato de este presidente, le brindaron trabajo idéntico, ¿eh? Pero idéntico a lo que estamos mencionando ahorita. No, Marta, no es correcto. Y usted va a decir por qué no es correcto. Porque es conflicto de intereses. Sí, Es exactamente lo mismo que estamos viendo ahorita con López Obrador y su hijo. sí, Pero idéntico, ¿eh? ¿Por qué? Porque no se puede tener una casa supuestamente rentada porque ni siquiera ha puesto el contrato de arrendamiento, porque simplemente no existe, de uno de los contratistas que trabaja con Pemex y del que es dueño uno de sus principales miembros de esa empresa, Baker Hughes. Y entonces, de esa manera, pues evidentemente es un claro conflicto de intereses. Y todavía, de remate, como si fuera esto poco, queriendo defender a su hijo, otra vez, otro conflicto de interés, sacó en el fin de semana pasado, un desplegado donde el hijo dice, no, es que trabajo dentro de una compañía que pertenece a uno de los empresarios que brinda servicio a mi papá y que esa compañía trabaja en el Tren Maya. Ese es otro oh, conflicto de interés. No sí, puedes trabajar. ¿Por qué? Porque de esa manera se presta para muchos manejos turbios. Como fue la misma Casa Gris en Houston, ¿verdad? sí, O sea, sí, ¿por qué? Porque de esa manera, pues obviamente te estás brindando un servicio, estás recibiendo un servicio y obviamente quieres quedar bien con la compañía para que te siga brindando la casa gratis, porque no ha brindado una sola respuesta como sería el contrato de arrendamiento, porque no existe. Y sí, eso sí, prefiere mientras tanto atacar y atacar y atacar a aquellos que lo han exhibido hasta el grado de exigir que se muestren sus salarios, lo cual es contra la ley, contra la Constitución. El sí, artículo 16 y 26 de nuestra Carta Magna lo prohíbe exhibir públicamente esos documentos privados. Entonces, sí, comprenderán ustedes que lo que hizo en este parte del Evangelio, pues simplemente fue un proceder incorrecto, no hay más. ¿Verdad? sí, Y tan sí, solo con el objetivo de quedar bien con los acreedores de su amo, para que estos le brindaran ayuda una vez que saliera del trabajo, porque su amo ya le había dicho que iba a salir. Entonces se le ocurrió, tengo los recibos, hablo con los acreedores y me los gano, así sí, de fácil, lo cual es un procedimiento absolutamente irregular. Es un robo. ¿Por qué? sí, Porque le está disminuyendo las deudas que estos acreedores tenían con su amo para quedar el bien
y de esa manera obtener un trabajo después de que saliera de ahí. Fíjense, hay una ley en nuestro país a tal grado que un servidor público no puede trabajar dentro del gobierno dentro de los siguientes 10 años, precisamente por la información que tiene. Comprenderán ustedes que el hecho de que uno de sus presidentes, concretamente Zedillo, pues se ha ido a trabajar a diferentes empresas que después le ofrecieron trabajo cuando les había vendido, incluyendo ferrocarriles nacionales, pues evidentemente eso es idéntico. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Sí, Así que fue incorrecto, Marta. Esa es la gracias. respuesta sencillamente. Sí, gracias, doctor. A usted, Marta. Que Dios lo bendiga. Continuamos. Al contrario, gracias igualmente. Continuamos. Segunda parte. El profeta Isaías predica a Jesús de Nazaret. Segunda parte. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Fíjense a qué grado llega la pregunta de Isaías. Es tan difícil de creer que el mismísimo Dios va a rescatar a la humanidad, que él mismo dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Es tan impresionante esto. Por eso es que en el 4 de San Juan dice, y tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que muriera. Tanto amó Dios. Por eso es que resulta tan inaudito. Y lo más inaudito no es tanto eso, sino que Dios tenga tan poca correspondencia del género humano ante tan gran esfuerzo. ¿Y sobre quién se ha manifestado? Dice el texto, el brazo de Yahvé. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? ¿A quién se está refiriendo? Pregunta. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? Pregunta. ¿A quién se está refiriendo? ¿A ¿Sobre Jesús? quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? No se preocupen, puede uno equivocarse, ¿eh? ¿Se refiere a Jesús? Claro, correctísimo, no hay más. Se refiere a Jesús. El brazo de Yahvé está por manifestarse tremendamente sobre Jesús. Mas él fue herido, dice Isaías 53. Por cierto, el capítulo que más describe la pasión de nuestro Señor, ¿eh? El 53 de Isaías. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Clarísimo. Por eso dice San Pablo en la primera carta a los Corintios en el 6:19, por su sacrificio, Él nos ha comprado, porque su sangre preciosa, por esa sangre preciosa le pertenecemos a Él. Por eso ya no podemos pecar. ¿Por qué? Porque no nos pertenecemos, le pertenecemos a Jesús, porque sufrió tanto por nosotros que nos compró con su preciosa sangre que derramó por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Pero curioso, él no tenía ningún motivo para sufrir. Lo hizo solamente por amor. Por sus llagas fuimos nosotros curados. O sea, si un ángel le hubiera dicho a Dios, oye, yo quiero sufrir por el género humano para reparar la ofensa que se ha hecho por este género humano, me estoy refiriendo a nuestros primeros padres, Dios le hubiera dicho, ¿sabes qué? No puedes, porque eres demasiado pequeño frente a la ofensa que se nos ha hecho. Tenía que ser una persona divina la que sufriera y reparara las ofensas del género humano. Por eso tenía que ser una de las tres personas. Y el Hijo lo aceptó. Fíjense qué tremendo, ¿eh? Isaías nos lo hace ver con tanta claridad. El Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido
De hecho, Cristo significa eso, el ungido. Y Jesús significa Salvador de la humanidad. O sea, Jesucristo significa el ungido por Dios para salvar al género humano. Eso es lo que significa la palabra Jesucristo. Yahvé me ha enviado a predicar buenas nuevas. Precisamente es todo el evangelio. Por eso, como alguien nos decía muy acertadamente, hay que leerlo todos los días, aunque sea un pedacito. A curar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas personas no están enfermas del corazón por depresión y problemas psicológicos? Pues uno de los objetivos de Dios es precisamente curar a los quebrantados de corazón, a los abatidos por la enfermedad, miles de enfermedades que abaten el género humano. Ahorita estamos teniendo nada menos la pandemia. A publicar la libertad a los cautivos. Pero hay dos cautivos, uno del cuerpo y otros del espíritu, por el pecado, porque están atrapados, esclavizados por el pecado. Y por lo tanto Jesús vino a libertar a ambos de las cadenas, liberándolos de su encierro. Capítulo 53, 1 de Isaías. ¿Quién es este que viene de Dom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Se acuerdan que en un momento Jesús fue vestido con vestidos rojos? Y por cierto, ¿quién se los puso? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo fue vestido con vestidos rojos? Jesús. ¿Y por qué? ¿Nadie se acuerda? Cuando lo iban a matar. Correcto, correcto. Pero no era Herodes, púrpura. exacto, Bueno, exacto, no está bien, está bien. El púrpura y el rojo tienen que ver precisamente con la realeza. sí, ¿Por qué? Porque él es rey. sí. Se ve grandioso en su marcha de poder. ¿Cuál es la marcha que tuvo Jesús en donde se le aclamó el hijo de David? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue su marcha? Cuando entró a Jerusalén, Exacto, muy bien. Hosana, el que viene en nombre de David. Y entró a Jerusalén y entró en un burrito y la gente lo celebraba. Y hablaba de justicia porque viene a justificar y a salvar. Por eso, el centro de nuestra vida no puede ser más que Jesús, porque Él nos vino a justificar y a salvar. Eso está en el capítulo 63, 1 de Isaías. Características de Jesús por Isaías. Yahvé lo ha llamado para establecer justicia en el mundo, porque Él quiere sacrificarse por nosotros, pero también quiere sembrar la justicia que en algún momento se va a dar, pero general, ¿eh? No vayan a pensar que como ahorita, donde cada quien hace lo que quiere, pisotea la ley de Dios como quiere. No, no, no. Habrá un momento donde habrá justicia por todos los que la habiten, la tierra. Pero los que no quieran practicar la justicia tendrán libertad para hacerlo. El único problema es que su vida será acortada. También lo dice Isaías. Y aquel que no viva a los 100 años será considerado maldito, porque el género humano vivirá mucho más de 100 años. La vida de los árboles. Continúa Isaías. El Señor lo sostendrá con su mano y propondrá para que sea el pacto con su pueblo, porque serás luz
de las naciones. Jesús mismo dijo en una ocasión, yo soy la luz del mundo para todos los que andaban en tinieblas por el pecado. Será la justicia y la fidelidad lo que vivirá en su vida como un cinturón que sujeta su cuerpo, su cintura. Porque Jesús durante toda su vida practicó la justicia y la fidelidad, demostrándonos que sí se puede. A pesar de que algunas veces pequemos, sí se puede porque tenemos que levantarnos de nuestras caídas para vivirlo así también nosotros, en justicia y fidelidad. No gritará, ni alzará su voz, ni hará oír en las calles su voz. Isaías capítulo 42, versículo 2. ¿Por qué? ¿Por qué no gritará, ni alzará su voz, ni hará oír en las calles su voz? ¿Por qué? ¿Por qué no gritará? Ni alzará su voz, ni hará oír en las calles su voz. Porque quiero decirles que Jesús sí predicó en las calles, pero ¿qué creen? No gritaba, no alzaba su voz, porque había una profecía de Isaías capítulo 42, versículo 2, que no lo haría. ¿Pero por qué? ¿Porque tenía que llegar humilde? Sí, va por ahí, correcto, Pablo, claro que sí, claro que sí. Fíjense que por la misma razón que habló en parábolas, también se da esta actitud de no alzar la voz. ¿Para Porque, qué? Sí, ¿para qué? porque los que tenían oídos oían y los que Exacto, tenían muy ojos bien. veían. Exacto, muy bien. O sea, no iba a ser facilitado todo. Había que haber un esfuerzo por parte de quienes lo escucharan. O sea, que tenían que acercarse, tenían que verlo más de cerca para que pudieran oírlo, como por ejemplo Zaqueo. Zaqueo se sube a un árbol, estando él chiquito, para poder verlo de cerca y así oír su voz. Y Zaqueo oye en una ocasión a Jesús que dice, mientras vas por el camino de la vida, reconcíliate con tu hermano, porque si no, tu hermano te llevará con el juez. Y el juez te llevará con el alguacil y el alguacil te meterá en la cárcel y no saldrás de ahí hasta que no pagues el último centavo de lo que debes. Y Zaqueo reflexionó esas palabras de Jesús y la siguiente vez corrió a una higuera para subirse y decirle, ¿sabes qué, Señor? He estado pensando en tus palabras y quiero decirte que a partir de ahora voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y aquel que he defraudado le pagaré el cuádruple. Porque había defraudado, lo reconoció públicamente. Pero imagínense a una persona que defrauda un ladrón y le dice, te voy a pagar 4 veces más lo que lo que te robé. ¿Ustedes creen que estaría contento aquel que fue robado con ese ofrecimiento? ¿Ustedes creen que estaría contento aquel que fue robado con ese ofrecimiento? Sí, Claro que sí, me va a pagar 4 veces más lo que me robó. Tú págame los 4 veces más, no hay ningún problema y todo queda borrado. Claro que sí. Por eso Jesús le contestó a Zaqueo, que no dejó de ser rico, ¿eh?
porque a pesar de dar la mitad de sus bienes y hacer eso, del cuádruple, no dejó de ser rico. Y Jesús le contestó, hoy ha entrado la salvación a esta casa. ¿A qué se refería Jesús? Hoy ha entrado la salvación a esta casa. Porque Jesús fue invitado a la casa de Zaqueo, ¿eh? Pero ¿a qué se refería Jesús? A que se había convertido Zaqueo Exacto. y ya se salvó. Exacto. Se estaba refiriendo a la casa del Espíritu Santo, que es ese templo, que es ese cuerpo, que es ese hombre llamado Zaqueo. Chaparrito, no importa. De cualquier manera era la casa de Dios, porque no se refería a la casa de Zaqueo, porque en realidad no le importaba tanto la casa, le importaba tanto más bien su salvación de Zaqueo. Y por eso le dice, hoy ha entrado la salvación a esta casa, la casa del templo de Dios, que tenemos que honrar hasta no dejándonos marcar. ¿Sí? Nuestro cuerpo no podemos marcarlo con tatuajes, con piercing, con nada. ¿Por qué? Porque es casa de Dios. 19:25 de Levítico. ¿Cristo es un revolucionario o un reformador? Pregunta. Porque muchos han dicho que Jesús es un revolucionario y lo ponen como el Che Guevara, como Marx, como Fidel Castro, etcétera, etcétera, como Mao Zedong, etcétera. ¿Cristo es un revolucionario o un reformador? ¿Quién contesta? Reformador. Correcto, es un reformador. ¿Por qué? Porque dice Isaías capítulo 42, versículo 3, no quebrantará la caña cascada. La caña cascada quiere decir una caña que ya se rompió un poquito, pero él no viene a romperla completamente. Por lo tanto, no es un revolucionario. Él viene a curar esa caña cascada. No apagará el pabilo humeante, o sea, buscará que esa vela con su pabilo humeante vuelva otra vez a tener luz. O sea, no quiere que se extinga esa luz, al contrario, viene a revivirla. Porque Él traerá la verdad y la justicia. Por lo tanto, Jesús es claramente un reformador, no un revolucionario. Infatigable para difundir la verdad. No se cansará ni desmayará, dice Isaías capítulo 42, versículo 4. Recorría todo Israel y hasta incluso lugares lejanos, más allá de Israel. Hasta que en la tierra se difunda su proyecto de justicia. O sea, por eso tenía tanta sed de que sus discípulos no desfallecieran, sino que formaran nuevos discípulos, que nosotros somos partes de ellos, para que no nos cansemos de hablar del Señor, a pesar de que muchos no nos escuchen. Y hasta en las orillas de la tierra se conozca su ley. No importa que no quieran reconocerlo. Vuelvo a repetir, no nos cansemos. Capítulo 42, versículo 4. Muchos se asombrarán de él. ¿Por qué se asombrarán de él? Pues tenía desfigurado su semblante y nada de humano tenía su semblante. ¿A qué se refiere ese texto de Isaías 52, versículo 14? Muchos se asombrarán de él.
porque tenía desfigurado su semblante. Nada de humano tenía su semblante. ¿A qué se refiere? Si lo saben, se los aseguro. Pues tenía desfigurado su semblante. Nada de humano tenía su semblante. ¿A qué se refiere? Isaías 52:14. Yo voy entrando, papi, Sí. pero, o sea, apenas estoy escuchando la Por pregunta. favor, ¿No será Silvia. porque estaba tan deformado Exacto, su rostro, que perdió exacto, la... ¿Sí? exacto. Se refiere a que cuando fue atormentado por Pilatos Ah, con la intención de dejarlo tan herido, tan desfigurado, que cuando lo presenta ante el pueblo, he aquí al hombre, esperaba que los judíos tuvieran misericordia de él y lo dejaran en paz. Ya, saciaron su sangre, su sed de atormentarlo, su sed de hacerlo sufrir. Aquí está, para que lo dejemos libre. O sea, en el fondo tenía una buena intención Pilatos. El problema es que estaba permitiendo una injusticia. Por eso se lava las manos. Pregunta, ¿se lavó las manos Pilatos? O sea, me refiero, ¿se lavó? Sí, Sí, sí se lavó las manos. Y la pregunta es, ¿con esto quedó purificado de la falta que se estaba cometiendo contra Jesús? no creo. Claro que no. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque él era el representante de la justicia. Y entonces, cuando le dijeron, si lo sueltas, no eres amigo del César. Y entonces le pedían que lo crucificara. Pero Pilatos mismos, ¿por qué lo voy a crucificar si no ha cometido delito alguno? Y entonces se lava las manos como queriendo decir, este asunto no me pertenece y por lo tanto yo me zafo de este asunto lavándome las manos y dejándolo a que ustedes se las ensucien. ¿Cómo? Crucificándolo, porque están cometiendo un delito al matar a un inocente. Pero ustedes contestaron muy bien, porque si la autoridad permite que se cometa una injusticia, la autoridad misma es injusta. O sea, tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene. La pata. Exacto. Y por lo tanto, Pilatos no quedó eh, exento de la falta. Tanto así que le costó la chamba. ¿puedo hacer una pregunta? Sí, por favor, Marta. Yo tengo la duda de que los que son rateros, drogadictos, a lo mejor ellos no son culpables, los culpables son sus papás. ¿Por qué no encarcelan a los papás en lugar de a ellos? Sí, es una interesante observación. Nada más que Marta, déjeme platicarle que todo ser humano tiene una responsabilidad de sí mismo, porque aun cuando sus padres no los hayan apoyado durante su vida, llevándolos con un psicólogo, un psiquiatra o atendiéndolos de alguna enfermedad, etcétera, 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 todos tenemos una responsabilidad de sí mismos. ¿Y cuál es esa responsabilidad? La responsabilidad de buscar nuestra salud, nuestro bien, independientemente de que no hayan hecho otros a favor nuestro, que hayan sido indiferentes.
Y en esa búsqueda personal, una persona puede encontrar en la mayor parte de las veces esa salud, aun cuando lo haya dañado parcial o muy ampliamente, porque la enfermedad pudo haber ocasionado estragos. Cuando son violados en Por la ejemplo, infancia. Ajá. Por ejemplo, cuando son violados, cuando son En la infancia. lastimados. Exacto, y a veces por sus propios padres, Y ¿verdad? luego van y buscan otros dioses como la santería. Pues, están Exacto, mal del cerebro. exacto. Pero ahí hay una responsabilidad personal en el hecho de buscar, si no este otro. Y en esa búsqueda pueden encontrar a Dios, que se deja encontrar de quien lo busca. O sea, siempre hay una responsabilidad personal. Nadie puede decir, los culpables fueron otros. Mis padres, mis hermanos, mi familia, mis vecinos, mis amigos. Nadie El puede decir. A violador. pesar del el violador, nadie puede decir. ¿Por qué? Porque a pesar de que haya sufrido tanto, hay una responsabilidad personal para buscar nuestra recuperación. Y en caso Oye, de que, perdón, sí. en caso de que no los encarcelen y los lleven a un anexo, a que se rehabiliten, ¿eso es justo? Muy bien. Fíjense que en los anexos y en su búsqueda de rehabilitación, ciertos grupos, especialmente de 24 horas, no de doble A, especialmente de 24 horas, que son diferentes, en esos anexos buscan separarlos de lo que los toxifica, de lo que los daña, para que en un momento dado el grupo lo empiece a purificar, a lavar, a recuperar. Y algunas veces funciona, Marta, ¿eh? No Sí, digo que siempre, ¿eh? No digo que siempre, ¿eh? Porque algunas veces les resulta muy contraproducente, ya que ese aislamiento también les hace chocar con su ser interno, con su psicología. Por ejemplo, ahorita tenemos el caso de una mexicana que se fue a un país árabe. Y entonces en ese país árabe estuvo ayudando a ciertas labores de trabajo, pero resulta que el grupo que la contrató empezó a abusar sexualmente de ella. o Y ella denunció ante las autoridades que había sido abusada sexualmente. Y ahorita el gobierno la sentenció a varios años de cárcel y a sufrir 100 azotes, o sea, 100 flagelazos. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque simplemente el gobierno que considera a la mujer un ser inferior al ser humano, al hombre, eh, tenía relaciones sexuales fuera del matrimonio. Lo que no quiere aceptar el gobierno es que ellos la estaban violando. Pero como es un gobierno machista, o sea, donde el hombre es superior a la mujer, entonces se le da más confianza a lo que se hizo por parte de los hombres que niegan esto y que por lo tanto la culpable es ella. O sea, ella fue a buscar ayuda y terminó resultando en un desastre, para su bien, me refiero, sí, ¿verdad? Entonces vean qué paradójico y qué situación tan desfigurada, y por qué es tan importante que se acerquen a Cristo para recuperar esos corazones quebrantados. gracias. Oye, Sí, perdón. Silvia, por favor. ¿qué hay de los psicópatas? Una vez ya me habías contestado, pero no, bueno, te lo he preguntado pues aquí o sea, ahí no me queda claro. ¿Los psicópatas son culpables o no son culpables? ¿Los psicópatas nacen psicópatas o se hacen psicópatas? ¿Qué onda? Ok. Miren, nadie nace mal, nadie. Todo es un proceso desfigurado en su desarrollo, donde alguien
altera su psicología y se vuelve una persona antisocial. Que sucede, desgraciadamente, con mucha frecuencia. Por eso decía Frederick Burroughs Skinner, el padre del conductismo operante, dadme 3 niños, 3, y yo haré de uno de ellos el que quieran, o sea, el hijo del que quieran, el hijo de un asesino, el hijo de un hombre mediocre, el hijo de una empresa, el que ustedes quieran, de esos 3 niños, haré de él un San Francisco de Asís. Otro, el que ustedes quieran de esos 3 niños, haré un asesino. Y otro, el que ustedes quieran, haré un hombre mediocre. Ese asesino, ese psicópata, es porque va a ponerlo en un ambiente lleno de violencia, de contradicción, de agresión hacia su persona. Y entonces, la responsabilidad está en que esa persona tenía que haber huido, alejado, como se aleja uno del fuego, de un ambiente tóxico, de unas personas que lo dañan, ¿sí? Mentalmente y a veces también físicamente. Ahí es donde está la responsabilidad personal y por lo tanto el psicópata tiene mucho de responsabilidad en no haberse alejado de lo que lo dañaba y que terminó como terminó, o sea, como un antisocial. Pero ¿qué tal que si se hizo psicópata en la primera edad? O sea, haz de cuenta antes de los 7 o 8 años, que es cuando se marca, a los 7 años que se marca la personalidad. Si en ese momento la criatura ya se volvió psicópata, él no podía haberse alejado de ahí porque era un niño. O Claro, sea, ahí sería responsabilidad de los papás, pero mi pregunta es esa, ¿qué tanta culpabilidad podrá? Digo, yo odio a los psicópatas, ¿no? claro, Pero ¿qué tanta responsabilidad podrán tener ellos de ser tan malos? claro. Miren, y yo sé que es muy difícil que un niño se aleje de esos ambientes tóxicos, ¿eh? Porque es muy pequeño, pero no es imposible. He conocido niños que se escapan de esos ambientes nefastos para buscar un ambiente equilibrado. Pero, independientemente de que la mayoría no lo hacen por las dificultades para hacerlo frente a su pequeñez, quiero decirles que siempre, a lo largo de nuestra vida, hay la posibilidad de buscar ayuda. Y el que busca, encuentra. Al que toca, se le abre. ¿Y cómo Y se al que, sabe si es, perdón, cómo se sí. sabe si es psicópata? Oh, Porque si hace un buen delinque, lo meten a la cárcel o si se dan cuenta que es psicópata, lo meten al manicomio. ¿Cómo saber? claro, ¿cómo sabe esa misma persona que tiene un problema de psicopatía? O O de, las autoridades para decidir si lo meten a la cárcel o al manicomio. bien, en las autoridades no se confían, ¿eh? O sea, ellos actúan de acuerdo a lo que hizo. Si mató, si violó, si, etcétera, de acuerdo a su delito, lo envían a donde ellos creen que corresponda. Pero él, en su búsqueda de equilibrio, sabiendo que lo que haga a los demás le será en esta vida devuelto. No hagas el mal para que no venga sobre ti el mal. Esa es una frase de Buda y se llama la regla de plata. Y la regla de oro es la de Jesús. Hace el bien a los demás como te gustaría ser tratado. Y por lo tanto, una persona en su búsqueda puede encontrar siempre, siempre el equilibrio a lo largo de su vida. No digamos solamente de niño. Toda su vida puede estar en una búsqueda de un apoyo psicológico, de una terapia psiquiátrica si es necesario, pero en todo caso, el que busca, encuentra. El que pide, recibe y al que toca se le abrirá.
Pero si el psicópata no tiene capacidad de tener remordimientos y eso, ¿cómo puedo yo ir con un psiquiatra, con un psicólogo, si para mí, pues matar es lo más normal del mundo? O sea, yo voy con un psiquiatra o con un psicólogo cuando yo siento que estoy mal y cuando yo siento que estoy haciendo daño. Pero si Claro, ellos no tienen esa capacidad, claro que cuando ellos no han tenido esa capacidad, porque desde niño fue aplastada la conciencia del bien y del mal, menos responsabilidad tendrán que otra persona que tuvo algunos principios de valores educados en esa dirección. Y por lo tanto, aquel que poco recibe, poco se le pedirá. Pero como ser humano, acabo de decir que siempre sabe que cuando uno siembra el mal, este viene sobre él. Y por lo tanto, cuando está en la cárcel, cuando está en un psiquiátrico o en X o Y lugar y sabe perfectamente que esto es por haber hecho el mal, es una motivación para que él cambie y diga, voy a buscar quién me ayuda para que pueda en un momento dado cambiar y corregir mi vida. Esa capacidad, quiero decirles, solamente la tiene el ser humano por una parte de su cerebro que se llama corteza, ya que el ser humano tiene la posibilidad de girar todo su comportamiento en 180 grados. 180 grados quiere decir hasta el polo opuesto, gracias a la corteza. Pero siempre está en su libre albedrío. Acuérdense que el libre albedrío es la opción de escoger el bien o escoger el mal. Y muchos escogen el mal porque siempre lo han hecho. Y por eso les decía hace rato que a esas personas que no han recibido ese bien de ningún momento en su vida, poco se les dio, poco se les pedirá cuentas. Pero siempre hay la posibilidad de cambiar gracias a esa corteza que tenemos todos los seres humanos. Recuerdo en Los Miserables el caso de un individuo que siempre fue un ratero, siempre, desde niño, y que un día se encuentra con un sacerdote al que lo roba y que después cuando encuentran todo lo robado y lo llevan con el sacerdote porque lo robado tenía su nombre, el sacerdote le dice, oye, qué gusto de saludarte otra vez. ¿Cómo te fue con mis cosas que te regalé? Y entonces las autoridades le dijeron, ¿cómo que le regaló? Entonces no le robó. No, para nada, él se llevó lo que yo le había dado. Y entonces lo soltaron y este hombre quedó tan impactado que decidió cambiar su vida 180 grados. Eso es un ejemplo de tantos que nos muestran que todo depende de a quién se encuentra en su vida que lo motive a cambiar. Pero siempre, siempre se puede. Bien, continuamos. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado su semblante y nada de humano tenía su semblante. Claro, fue en el momento de su pasión, en el momento en el que Pilatos hizo lo que ya mencioné. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero, fue llevado al matadero. ¿Por qué como cordero? ¿Por qué como cordero? Esta es una palabra muy importante, ¿eh? ¿Por qué como cordero? ¿será Porque porque no se defendió? Muy bien, claro que sí, porque no se defendió. ¿Qué más? ¿Iba alguien a decir más? porque no se defendió, no protestó, por eso. Exacto, exacto. No argumentó nada para defenderse, para decir, ustedes son los desdichados, los injustos, aquí yo estoy sufriendo solamente su injusticia, porque él estaba profetizado que sería el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Y es que miren, en lo largo de la vida,
tarde o temprano sufrimos ofensas que reclaman de nuestra parte una actitud de corderos. Quiere decir de silencio. No voy a reclamar mis derechos. No voy a decirle lo injusto que eres. No voy a decirle lo malvado que se ha comportado. No, nos reclama. ¿Y saben por qué nos reclama la vida eso? Precisamente para traer la paz. ¿Dónde? La paz en la familia, la paz en la sociedad, la paz entre los países. Por ejemplo, ahorita Rusia lanzó sobre Ucrania unos misiles ultrasónicos y esos misiles ultrasónicos cayeron en sitios de población. Esto podría originar que Ucrania le dijera, ah, sí, entonces ahí te van estos otros. Y entonces se produjera una escalada rápida de violencia que continuaría con una guerra. Y una guerra en la que participarían declaradamente la OTAN, o sea, los países que pertenecen a Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, etcétera, etcétera. Y como Rusia tiene un tratado de apoyo en caso de guerra con China, entonces también participaría China. Y entonces, ahorita Ucrania está actuando como esta palabra, el cordero, que se deja maltratar porque sabe que es peligrosísimo devolver el mal por el mal. O sea, que a lo largo de la vida personal, familiar, social e internacionalmente, tenemos que aprender la lección de Jesús. Si no, las cosas van a ser peores, pero muchísimo peores. Como delante de sus transquiladores, dice y continúa Isaías, se mantuvo en silencio. Porque se requiere, ¿qué? Para mantenerse en silencio. ¿Qué se requiere? ¿Se requiere ser cobarde? ¿Se requiere ser hipócrita? ¿Se requiere ser valiente? ¿Qué se requiere para Valiente. mantenerse en silencio? Humildad. Humildad, claro. Se requiere ser muy, pero muy humilde. ¿Y saben qué? Se requiere también ser muy valiente, porque nos habla de su gran control de sí mismo. Dice Isaías 53, familiarizado al sacrificio, o sea, al dominio de sí mismo que tenía Jesús, como debemos de tenerlo nosotros, porque la vida nos lo reclama, ¿eh? Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. ¿A qué se refiere esto? De Isaías 53, 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Porque todo esto se cumplió, ¿eh? Literalmente. ¿A qué se refiere? Vuelvo a repetir. ¿A qué se refiere que se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte? Sí saben, ¿eh? Y es importante porque saben que todas estas profecías tenemos que relacionarlas y explicarlas, porque alguien nos lo va a preguntar. Oye, ¿a qué se refiere que se dispuso con los impíos su sepultura y más con los ricos fue su muerte? Y es la oportunidad para aclarar, para aprender. ¿Alguien que conteste? ¿Los ricos eran los sacerdotes? Va por ahí, Marta, va por ahí porque resulta que Jesús fue enterrado en un sepulcro de un hombre rico. Ah, sí. Va por ahí. ¿Se acuerdan?
Había 2 fariseos que se convirtieron, pero después fue un tercero que también se convirtió. ¿Quiénes fueron? ¿Es el de los impuestos? ¿El chaparrito? ¿Cómo No, se llama? ese es Mateo. Y Chaparrito fue Zaqueo. Saqueo. Ujú. Ajá, pero ninguno de ellos tenía que ver con este asunto, ¿eh? No. Ninguno. A ver, discúlpame, pero es que no entendí bien tu pregunta. ¿Cuál es tu La pregunta? pregunta es, ¿a qué se refiere? Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. ¿A qué se refiere? Híjole, no. Mm. Marta No ya no empezó se a aclarar las no se cosas, ¿eh? refiere, no se refiere a que pues fue colgado o muerto con los malhechores, o sea, Claro, muy bien, y fue enterrado con los ricos porque José de Arimatea muy reclama bien. el cuerpo el cuerpo para su sepulcro. Exactamente. Luz, muy bien. Correctísimo. ¿Por qué? Porque Dimas y Gestas eran unos impíos. No estaban ahí de a gratis. Ellos verdaderamente, como lo dijo Dimas, no Gestas, Dimas dijo, tú y yo estamos aquí porque lo merecemos, pero este es inocente, se ve a leguas. Por eso es que Dimas dijo, nosotros somos unos impíos. O sea, impíos quiere decir no piadosos, no amorosos de los mandamientos de Dios. Y por eso es que murió en medio de gente que pisoteaba los mandamientos. Dimas y Gestas. Que por cierto, estuvieron en relación con la familia que intentó robar a José, María y Jesús, ¿eh? Los papás de Dimas y Gestas, en el camino a Egipto. Esto lo menciona Valtorta preciosamente, ¿eh? Y los ricos, pues ya lo dijo muy claramente también Luz. José de Arimatea le pidió a Pilatos el cuerpo, porque quería que fuera enterrado en su sepulcro. Y así lo hizo Pilatos. Ahí me surge una duda, Por favor, Pablo. porque, pues bueno, yo tenía también esa idea. Sin embargo, pues siento que como que el versículo, bueno, lo que dice Isaías, estaría al revés, ¿no? Porque realmente murió con los impíos y su sepultura fue con los ricos, ¿no? Así como que está cruzado. Sí, efectivamente, está pensándose en la sepultura y la muerte, pero tienes toda la razón, Pablo? Pero cuando se habla de la sepultura, tienes toda la razón. Pensaría uno que más bien se trata del sepulcro de José de Arimatea y la muerte de los impíos. Estás en lo correcto. Pero al final de cuentas, esto pertenece a la traducción del texto en hebreo. Ok, ok. Pero la idea del texto es darnos a entender que muere en medio de gente que es impía y que además es enterrado con los ricos. O sea, al final de cuentas, el texto hay que entenderlo en su espíritu, ¿verdad? Pero tienes toda la razón, es correcto. O sea, pareciera un efecto cruzado entre los términos, ¿eh? Muy claro y muy apropiado tu comentario, porque es Gracias. absolutamente cierto. Pero eso se refiere a la traducción. El espíritu con el que se escribió, sin duda, fue el que acabo de mencionar. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. O sea, al final de cuentas, un inocente en medio de malvados y de ricos. Porque José de Arimatea se convierte. Y hubo un tercer fariseo. O sea, no solamente José de Arimatea y Nicodemos se habían convertido a Jesús. Y no les importó echarse al Sanedrín en su contra. Incluso en algún momento dado lo defienden en el propio Sanedrín a Jesús. ¿Quién es el tercer fariseo? Que por cierto,
Es maestro y fue maestro nada menos que de San Pablo. Y ahí les va un tercer dato. Este hombre le dijo dentro de su interior a Dios, si yo veo que el templo, que el velo del templo se desgarra, entonces creeré en él. ¿Y por qué el velo? ¿Y quién es ese tercer fariseo que se convierte? ¿Quién responde? Yo sé que es más complicada la pregunta, ¿eh? ¿Mandé? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Qué personaje ve? Gamaliel. Exacto, muy bien. Ese fue el tercer fariseo. Gamaliel le pidió a Dios que si fue realmente Jesús el Hijo que vino a reparar los pecados de la humanidad, le diera una prueba. Y esa prueba quería Gamaliel que fuera el velo rasgado. ¿Por qué el velo rasgado en el templo? ¿Por qué? O sea, era una prueba tremenda. ¿Por qué? Tremendísima. Y con eso Gamaliel ya no quedó en él ni la más pequeña duda. Se trataba nada menos que del Hijo de Dios. Y a partir de ese momento se dedicó a defender a Jesús. Maestro de San Pablo. ¿Por qué el velo? Yo sé que es una pregunta muy difícil, ¿eh? No se preocupen, ¿eh? Voy a explicarlo, ya no voy a repetirla. El velo, porque cuando se rasga el velo, quiere decir que todo lo que nos enseñó el Antiguo Testamento tendrá un cambio drástico. No revolucionario, pero sí profundamente reformador. Como cuando se rasga, como cuando se cambia. ¿Por qué? Porque como dice Jesús, ¿habéis oído que se dijo, no matarás? Pues yo digo, aquel que insulta a su hermano y le dice imbécil, ya va a tener que dar cuentas en el día del juicio por haberlo insultado de esa manera. Y si un hombre ve a una mujer con el deseo de gozarla y le dice palabras en tal dirección, ya pecó en su corazón. No hasta que tuvo relaciones con ella, no, ya desde ese momento en que tuvo esa intención. Eso habla precisamente del desgarro. ¿Por qué? Porque antes se decía, no fornicarás, o sea, que el pecado estaba en la fornicación y Jesús dice, no, ya el pecado va a estar desde la intención. O sea, si se dan cuenta, ya es una acción de reformar drásticamente y como se trataba de la palabra de Dios, tenía que ser Dios mismo el que lo hiciera, porque solamente Dios podía corregir lo enseñado por Dios. Por eso el velo rasgado y por eso Gamaliel ya no tuvo la más pequeña duda de que se trataba del Mesías. ¿Y cuándo sucedió ese desgarramiento del velo? ¿Cuándo sucedió? En el momento que lo crucificaron. Correcto. Muy bien, Silvia. Oye, también te quiero hacer una Sí, pregunta. por favor. Ahorita dices la palabra, solo Dios podía corregir lo que Dios dijo. O Sí. sea, en la mañana estaba yo oyendo el audio del Antiguo Testamento del Éxodo Sí. y me entraron tantas preguntas. ¿Por qué cuando están dándole el sacerdocio a Aarón? Aarón. ¿Por qué dice tanta cosa ahí que compra, que ponle que la madera, que le o sea, cosas que bueno. Pero lo que me llamó mucho la atención es que dice que esparcían, o sea, los animales que mataban,
como que esparcían la sangre, pero no es esparcían, sino atomizaban, no recuerdo la palabra, Exacto, como que exacto, atomizaban la sangre. aspersaban. Exacto, en todo el altar. O sea, como que eso me sonó algo así como lo que hacen las brujas ahora. Y tú ahorita dices la palabra, solo Dios puede corregir las cosas que hizo Dios. O sea, pues se supone que Dios hace perfecto todo. ¿Cómo puede corregir? O sea, esa duda también siempre la he tenido. O sea, ¿por qué en el Antiguo Testamento hay tantas cosas que hoy consideramos malas? Y o sea, ¿cómo Dios puede hacer eso? Y luego ahora lo nuevo. No entiendo ahí. Lo aclaro. Mira, Gracias. mira, al contrario, Silvia, cuando dice aspercerás la sangre de las víctimas, o sea, los animales que eran sacrificados, su sangre representaba el perdón de los pecados de las personas que ofrecían esos animales. Y al aspercer, o sea, al dispersar, por llamarle de otra manera, la sangre, hacía que esa misma sangre alcanzara no solamente a los que habían ofrecido esas víctimas, sino a todo el pueblo. Por eso la idea de dispersar, de esparcir, o sea, daba a entender de que ese sacrificio alcanzaba a muchos más. Y es precisamente el mismísimo concepto del sacrificio de Jesús. Por ejemplo, permíteme aclararlo esto en esta transparencia. Aquí, en esta misma transparencia. Ahorita lo verán con una pregunta que les voy a hacer. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su esfuerzo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su esfuerzo y conocimiento. ¿A qué se refiere esto? La siguiente pregunta ya viene entrando ya la pregunta que hiciste, Silvia, ¿eh? Pero esta primera parte, ¿a qué se refiere? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su esfuerzo. Pues ¿Cuál el será? arrepentimiento, ¿no? ¿Arrepentimiento de quién? Híjole, es que como no recuerdo lo anterior, no sé. Esto se refiere con la transparencia anterior, ¿no? ¿Se refiere a lo anterior? Sí, claro que sí. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿A qué se refiere? Es muy importante todo esto porque miren, créanmelo, de verdad, Isaías es un profeta grandioso. Como ustedes lo han visto a lo largo de estas dos clases, nos habló con tanto detalle sobre Jesús que verdaderamente es el profeta que más describió a nuestro Señor desde su nacimiento. Cuando mencionó que nacería de una virgen, cuando mencionó que sería pobre y cuando mencionó que guardaría los mandamientos fielmente y que en él no habría pecado alguno. Pero aquí hay una frase muy hermosa en esta pregunta, cuando dice Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de su alma? El arrepentimiento ¿De quién? del que pecó. De todos los que pecamos. La Exacto. conversión. De todos. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Por qué? Porque todo lo que sufrió Jesús. Doctor, Sí, no, Luz. no es, Jesús es el único que puede satisfacer a Dios y Exacto. solo por él somos justificados. Así es. Continúe, Luz. Pero en el Antiguo Testamento sacrificaban a los animales. Así es. Que son figura De lo que del va a gran ser Cristo. sacrificio que haría el único que podría realmente purificarnos, Justificarnos. que es Jesús. Esa figura de esos animales, para esos hombres que hacían esos sacrificios de esos animales, era una figura que se anticipaba en ellos el sufrimiento de Jesús que más adelante se aplicaría sobre la humanidad, antes y después de él. Y gracias al sacrificio de esos animales,
ellos recibían el fruto del perdón de sus pecados por el gran sacrificio que más adelante presentaría Jesús. Por lo tanto, el sacrificio de Jesús se aplicaría en beneficio de la humanidad antes de él, a todos los hombres que existieron antes de Jesús, desde Adán, y a todos los hombres después de Adán, después de Jesús, que son todos los hombres que han existido después de Cristo, hasta el último ser humano. Pero aquí viene la siguiente pregunta en la que interviene la pregunta que nos había hecho Silvia. ¿Justificará mi siervo a muchos? ¿Por qué no dice el texto, justificará mi siervo a todos? Porque solo va a ser a los que se arrepientan. Correcto. Muy bien. Ahí está empezando a contestar la pregunta anterior, Silvia. Justificará mi siervo solamente aquellos que aprovechen su sangre preciosa para arrepentirse de sus pecados y cambiar. Si alguien no quiere aprovechar la sangre preciosa de Jesús, Jesús le da la oportunidad de despreciarla, de despreciar su sangre. Esa sangre que se vino a derramar sobre toda la humanidad, antes y después de él, pero le da la oportunidad de aceptar ese sacrificio o rechazarlo. Por eso dice, justificará mi siervo a muchos, pero solamente a aquellos que lo aceptaron. Y son aquellos que lo aceptaron antes de Jesús y después de él. Que son muchos, pero no son todos. ¿Por qué no todos? Porque no todos lo quisieron aprovechar. Muchos quisieron mejor pecar. No, yo no quiero aceptar a Jesús ni su sacrificio. Quiero que venga sobre mí. Yo lo que quiero es pecar y seguir pecando hasta morir. Esa es su decisión y Dios la respeta. Y llevará las iniquidades de ellos. ¿A qué se refiere? Y llevará las iniquidades de ellos. ¿A que cargará con todos los pecados? Así es. Oye, Mario, Sí, aprovechando, por perdón, favor. del curso que Silvia. acabo de tomar hace ratito, Sí, por ahí favor, se Silvia. decía que ¿cómo se llama? Que Dios no es castigador. Bueno, esto lo he oído infinidad de veces, pero infinidad de veces, como que es ahorita parte del momento, ¿no? Y Sí. decían que Dios no es castigador, que Dios no va a castigar a nadie, que ya, por ejemplo, si yo obro mal, yo voy a tener mis propias consecuencias en mis actos, o sea, en el futuro, ¿no? Pero que o sea, yo soy la que se va a castigar, no es Dios, que Dios no castiga. Y bueno, o sea, yo sé que eso está mal, pero lo que me llama mucho la atención es que no es la primera vez que lo oigo he oído un chorricísimo de veces en diferentes ámbitos religiosos, culturales, no de mi familia, gracias a Dios, pero en ambientes familiares, o sea, o sea, qué tan grave es gravísimo que la humanidad esté ahorita en este canal o sea, ¿qué es lo que les hace pensar que Dios no castiga? O sea, que Dios comprende, que Dios justifica. Eso lo dice muchísima gente. Ahorita me lo acaban de decir en el curso que acabo de terminar. Correcto. Miren, lo han dicho protestantes y gente que no siendo ni siquiera protestante, simplemente porque piensan que Dios es un ser bondadosísimo que va a perdonarles todo porque Él es la bondad absoluta. Y por lo tanto en Él no puede haber una actitud justiciera, castigadora. ¿Por qué los protestantes, para empezar? Capítulo 10, versículo 9 de la carta a los romanos, en la cual se basan
para decir lo que piensan, que dice así: el que cree en Cristo se salvará, sin la necesidad de las obras. Esta frase tan simple de Romanos 10:9 ha hecho que nuestros hermanos separados en las multitudes de denominaciones protestantes hayan optado por el camino de pensar y decir: haz lo que quieras y cree en Jesús, que Él te salvará, porque con tu sola fe en Él se cubrirá la enormidad de tus pecados para ser perdonado. Pero se olvidan de Santiago, capítulo 2, que dice: crees en Dios, haces bien, pero también los demonios creen y no se justifican. Por lo tanto, si no tienes obras, tu fe está muerta. Y las obras son guardar los mandamientos. O sea, tu fe no te va a salvar si no guardas los mandamientos. Y para ir directamente a Jesús, Jesús dijo muy claramente en el 15:14, no todo el que diga Señor, Señor será salvo, sino aquel que guarde mi palabra y la que me ha enseñado mi Padre. Con esto vemos claramente que sin obras, las obras a las que se refiere Jesús y los apóstoles son los mandamientos, no a las obras a las que se refería San Pablo, que eran las obras del Antiguo Testamento, como la circuncisión, como sacrificar animales, como no comer carne de puerco. No, 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 no. Eso no te va a justificar. O sea, no porque en un momento dado no comas carne de puerco y estés fornicando, quedas ya purificado. Esas obras no, dice San Pablo, lo aclara muy bien en el capítulo 10, versículo 9 de San Pablo, aclara que esas obras no son las que nos justifican, sino en misma carta de San Pablo, en la carta a los Romanos, dice San Pablo que se requiere vivir guardando los mandamientos. La misma carta. Por lo tanto, se aplica claramente el capítulo 5, versículo 6 del libro del Eclesiástico, que dice: no digas, grande es mi misericordia, Él perdonará mis muchos pecados, porque en el día del juicio serás condenado. O sea, que no digamos que Dios no castiga, porque Dios es misericordioso, pero también castiga. ¿Y cuándo ejerce la misericordia? La misericordia Dios la ejerce toda la vida, hasta el último momento. Grande es mi misericordia al perdonar mis muchos pecados, ¿sí? Hasta el último momento mientras tengas vida, si te arrepientes. Pero si no te arrepientes, entonces dice el mismo texto 5:6 de Eclesiástico, entonces sobrevendrá sobre ti la justicia. ¿A partir de cuándo? Del momento de tu muerte. Y entonces tendrás que pagar lo que debes. Por lo tanto, la misericordia se ejerce durante todos los momentos de tu vida para arrepentirte y tienes que aprovecharla. Lo dice muy claramente la palabra de Dios. Pero si no lo aprovechas y llega el momento de tu muerte, porque abusaste de su misericordia, pensando que iba a perdonarte todos tus pecados y tú seguías pecando, entonces tendrás que pagar lo que debes. Y no saldrás de allí hasta que no pagues el último centavo. Así lo dice San Lucas en el capítulo 12, versículo 9. No saldrás de allí hasta que no pagues el último centavo.
se estaba refiriendo ahí al purgatorio. Pero cuando se trata de una falta leve, pero si se trata de una falta mortal, una o más, se cumple lo que dice Jesús en el capítulo 25, versículo 41 de San Mateo: id al fuego eterno, malditos de mi Padre. Porque estuve en la cárcel, estuve enfermo, estuve sin ropa, sin alimentos, sin medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no me atendiste. Y entonces el pecado allí habla de pecados graves que no aprovecharon durante su vida. Y entonces ahí la pena se trata del fuego eterno, donde el fuego no se apaga ni el gusano muere. Y en cambio, en el capítulo 12, versículo 9 de San Lucas, dice muy claramente que hay pecados que son perdonados en la otra vida. No saldrás de ahí hasta que no pagues el último centavo. O sea, ¿se está refiriendo a qué sitio? Pecado. El No, purgatorio. exacto, Al al purgatorio, ya. purgatorio, Sí. correcto, muy bien, al purgatorio, ¿Cuáles son los pecados veniales y mortales? correcto. ¿Cuáles son los pecados veniales y cuáles son los mortales? Miren, hay tres características. Una, primero que se trate de un pecado grave. Por ejemplo, mentir puede ser venial o puede ser mortal. ¿Sí? Mentir puede ser venial o puede ser mortal. Por ejemplo, imagínense una persona que dice a su mamá cualquier vacilada, cualquier tontería, que no tiene importancia y que es mentira. Es un pecado venial. Pero imagínense a una persona que está en un juzgado y que le está diciendo al juez: esa persona me violó y por lo tanto yo exijo que sufra la cárcel durante 10 años. Y esa persona no cometió ese pecado, como sucedió con un amigo mío, mi ahijado César, que fue sentenciado a 10 años de cárcel por una mujer que simplemente denunció con engaño, con falsedad, para que él estuviera en la cárcel. Es un pecado mortal, porque él iba a sufrir la pena de estar durante 10 años en un lugar terrible. Y hay penas que pueden, y hay mentiras que pueden llevar a una persona a que fuera simplemente liquidada, o sea, que fuera sentenciada a la pena de muerte, ¿eh? Porque hay lugares donde existe la pena de muerte. Y una mentira puede llevar a que una persona sea sentenciada a pena de muerte. Así que esos pecados son graves, de mentira. O sea, tiene que haber la gravedad de un pecado. Segundo, tiene que haber la intención. O sea, si alguien no tiene la intención y lo hace desprevenido, o sea, sin conciencia de la gravedad, pues evidentemente se trata de un pecado venial. Pero si está consciente de que por su mentira va a quedar sin vida, va a ser sentenciado a pena de muerte o va a quedar en la cárcel muchísimos años, pues ya no está inocente, se trata de una falta grave. Esas características tienen que estar para determinar si se trata de una pena leve o si se trata de una pena grave. O sea, si estoy pecando venial o mortal. La gravedad del mandamiento, la conciencia y la intención de hacerlo. Conciencia quiere decir que estoy consciente, que estoy siendo perfectamente lúcido en mis facultades para decidir que estoy cometiendo fornicación. O sea, que no se trata de algo casual, que hace algo que le pegué a una piedra involuntariamente. No, no, no. Se trata de una intención deliberada.
y se trata de algo en el que estoy participando con toda mi voluntad y deseo. Esas tres características llevan a la diferencia entre un pecado venial y un pecado mortal. Recuerden, los pecados, hay pecados que tienen parvedad de materia, hay pecados que no tienen parvedad de materia. Parvedad de materia quiere decir que hay materia leve. Por ejemplo, amarás a Dios sobre todas las cosas. No hay parvedad de materia. Por ejemplo, fornicarás. No hay parvedad de materia. Por ejemplo, mentir. Sí hay parvedad de materia. Parvedad de materia quiere decir que puedo cometer una falta leve, mintiendo por alguna vacilada. Oye, ¿no desearás la mujer de tu prójimo o tiene parvedad? Exacto, estamos hablando de un mandamiento en el que nos habla muy claramente, igual que el 10º, el 9º y el 10º, nos hablan cómo la intención puede ser decisiva para cometer un pecado leve o también un pecado grave. Por ejemplo, no desearás la mujer de tu prójimo. Imaginemos una persona que dice, esa mujer que tiene este vecino, me encanta y voy a estarla asediando para tener trato sexual con ella. Esa persona, aun cuando todavía no llegue a tener relaciones sexuales con la esposa del vecino, ya cometió pecado mortal. Porque lo pensó en su corazón, lo decidió con conciencia y además tiene la intención de estarla acosando para buscar ese objetivo. Se están dando las tres características para un pecado mortal. Y estamos hablando de pensamiento, ¿eh? No estamos hablando de acción, porque dice muy claramente el 9º y el 10º, no desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás las cosas ajenas. O sea, estamos hablando de pensamientos tolerados, no de acciones, como los primeros mandamientos. Matarás, fornicarás, etc. Ok, contestamos esas preguntas. Y ustedes contestaron también las preguntas que les hice. Gracias, papi. Al contrario, amor. Cargó con el pecado de muchos y oraba por las transgresiones. ¿A qué se refiere esto de Isaías? Por cierto, es la última transparencia. Cargó con el pecado de muchos y oraba por los transgresores. Capítulo 53, versículo 11. ¿A qué se refiere? Ya lo han contestado, ¿eh? Cuando dice, Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, sí. Cargó con los pecados de muchos porque finalmente con su muerte en la cruz, los pecados de muchos, que son los que quisieron aprovechar su sangre, fueron purificados gracias a ese sacrificio. Y esta otra preciosa cita, oraba por los transgresores, lo que debemos de hacer todos durante nuestra vida, orar por los pecadores. ¿Por qué? Porque como dice Jesús, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. O sea, estar orando por los pecadores para que Dios nos conceda la gracia de que algunos se conviertan. Digo, deseamos que todos, pero por lo menos algunos aprovechen nuestras oraciones y se conviertan. Es lo que todos debemos hacer. Isaías 53:11, lo que hizo Jesús. Hasta aquí terminamos nuestro segundo tema de Isaías y con eso terminamos al profeta Isaías en relación con Jesús. Ahora vamos a dar pauta a preguntas, pero antes vamos a hacer nuestra oración. Conocida por no fallar nunca. Aunque San José nunca dijo una sola palabra en las Escrituras,
su silencioso ejemplo de fidelidad, obediencia y cuidado para con la Sagrada Familia durante los años de formación de Jesús, hizo de él uno de los santos más queridos. Esta oración fue encontrada en el año 50 de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En 1505 fue enviado por el Papa al emperador Carlos cuando él estaba yendo a la batalla. Se dice que quien lea esta oración, la escuche o la guarde consigo, nunca morirá de muerte repentina, ni se ahogará, ni le afectará el veneno o caerá en manos del enemigo, ni será quemado en cualquier fuego o derrotado en la batalla. Si realizas esta oración durante 9 semanas, por cualquier intención, es conocida por no fallar nunca. Pongamos mucha atención y oremos. Oh San José, Oh San José, cuya cuya protección es protección es tan tan grande, grande, tan fuerte y tan inmediata ante el trono de Dios. A ti confío todas mis intenciones y deseos. Ayúdame, San José, con tu poderosa intercesión, a obtener todas las bendiciones espirituales por intercesión de tu Hijo adoptivo, Jesucristo nuestro Señor. De modo que, al confiarme aquí en la tierra a tu poder celestial, te tribute mi agradecimiento y homenaje. Oh San José, yo nunca me canso de contemplarte con Jesús, adormecido en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrázale mi nombre. Besa por mí su delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. San José, patrono de las almas que parten, ruega por mí. En este momento realizarás tu petición. Amén. Recuerda que Dios siempre atiende nuestras oraciones, pero nosotros no siempre esperamos las respuestas que recibimos. Y la oración que compuso el Papa León XIII, original. Escuchen bien, porque tiene una profecía muy importante sobre la iglesia que el Papa pronunció el 13 de octubre de 1884. Dice así. Oración a San Miguel del Papa León XIII. Oh glorioso príncipe de las milicias celestiales, San Miguel Arcángel, defendednos en el combate y terrible lucha que tenemos que sostener contra los poderes y potestades, contra los príncipes de este mundo de tinieblas y contra los malignos espíritus. Venid en auxilio de los hombres que Dios hizo inmortales, formó a su imagen y semejanza y redimió a gran precio de la tiranía del demonio. Pelead en este día con el ejército de los santos ángeles las batallas del Señor, como peleaste en otra ocasión contra Lucifer, jefe de los soberbios, y contra los ángeles apóstatas, que fueron impotentes para resistiros, y para los cuales no hubo ya lugar en el cielo. Sí, ese monstruo, esa antigua serpiente que se llama demonio y Satanás, que seduce al mundo entero, fue precipitado con sus ángeles al fondo del abismo. Pero he aquí que este antiguo enemigo, este primer homicida, ha levantado fieramente la cabeza, transfigurado en ángel de luz y seguido de toda la turba de espíritus malditos, recorre la tierra para apoderarse de ella y desterrar el hombre de Dios y de su Cristo, para robar, matar y entregar a la eterna perdición a las almas destinadas a la eterna corona de gloria. Además de los hombres, de alma ya pervertida y corrompido corazón, este dragón perverso lanza encima, como un torrente de fango impuro,
el veneno de su malicia, es decir, el espíritu de mentira, de impiedad y blasfemia, y el soplo emponzoñado de la impureza, de los vicios y de todas las abominaciones. Enemigos llenos de astucia han llenado de injurias y saturado de amargura a la Iglesia, esposa del Cordero Inmaculado, y sobre sus más sagrados bienes han puesto sus manos criminales en el mismo lugar santo, donde ha sido establecida la silla de Pedro y la cátedra de la verdad que debe iluminar el mundo. Han alzado el abominable trono de su impiedad con la intención perversa de herir al pastor y dispersar el rebaño. Te suplicamos, pues, oh príncipe invencible, socorre al pueblo de Dios contra los ataques de esos espíritus malditos y concédele la victoria. Este pueblo te venera como su protector y patrono, y la Iglesia se gloria de tenerte por defensor contra las malignas potestades del infierno. Dios te ha confiado el cuidado de conducir a las almas a la celeste bienaventuranza. Rogad, pues, al Dios de paz, ponga bajo nuestros pies a Satanás, y de tal modo aplastado que no pueda retener más a los hombres en la esclavitud, ni causar perjuicio a la Iglesia. Presentad nuestras súplicas ante el Todopoderoso, para que seamos prevenidos cuanto antes de la misericordia del Señor. Apoderaos del dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Encadénalo y precipítalo en el abismo, para que no pueda seducir más a las naciones. Amén. Observen esta parte tan interesante, que es una profecía del Papa León XIII. En el mismo lugar santo donde ha sido establecida la silla de Pedro y la cátedra de la verdad, que debe iluminar al mundo, han alzado el abominable trono de la impiedad, con la intención perversa de herir al pastor y dispersar al rebaño. ¿A qué se refiere? ¿A lo que va a pasar con el anticristo? Exacto. Se refiere a que la misma zona o la misma silla será ocupada por el profeta del anticristo. Terrible oración, ¿eh? Terrible, impresionante. Recuerden que la pronunció 33 años antes de Ay, Dios mío. Antes de la aparición de la Virgen de Fátima. Correcto, muy bien, amor. Muy bien, Silvia, muy bien, amor. Ok, pasamos a la parte de preguntas, Pablo. Por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Me parece que Lupita Organista tiene alzada la mano. Lupita, por favor. Gracias. Gracias, Lupita. Hola. Ay, espérame. Ya. Buenas noches. Por favor, Lupita, buenas noches. Lo que pasa es que no, yo dije, no sé cómo escribirla. Retomando lo de hace 8 días, de que era, que creo que Silvia estaba diciendo de rezar bien un Ave María o rezar, ajá, que ahí me quedé. ¿Qué es mejor? Bueno, yo rezo el rosario, pero es bueno rezar así varias oraciones a la vez, o es mejor 2 rosarios, o no sé, porque tengo muchas oraciones y también el rosario, pero no sé si nada más es por bla, 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 como estaba comentando Silvia hace 8 días. Exacto. Entonces, no, y creo que también tiene su validez, ¿no? Ciertas oraciones que son reales, o no sé cómo se llama. Exacto, reveladas, por llamarla así, ¿no? Sí. Correcto. Miren, la pregunta de Silvia había sido estupenda, y la retoma Lupita, que es precisamente, ¿qué es mejor? Rezar como loro, 1, 2, 3, 4, 5 rosarios, como el Papa, como el Padre Pío de Petralcini, que es santo, o rezar unas cuantas Aves Marías muy bien rezadas.
Esa es la pregunta original. Y la respuesta es, ciertamente, San Luis María Griñón de Montfort decía que una Ave María bien rezada vale más que 50 Aves Marías atropelladas, no bien rezadas, y por lo tanto quedaría ahí la respuesta clara y objetiva. Pero yo solamente les diría, también uno puede esforzarse en la cantidad, no solamente en la calidad. ¿Cómo en la cantidad? Pues tratando de que no sea una sola Ave María bien rezada. No dije que lo pudiera lograr, ¿eh? O sea, no quiero decir que ya sus 50 o 100 o 150 Aves Marías van a ser sumamente bien rezadas. No, no, no. Simplemente hablo de la intención, del esfuerzo, para que sean lo mejor rezadas esas 50 o 100 o 150 Aves Marías, las que ustedes quieran. O sea, que si bien es cierto, la calidad es muy, pero muy importante, como le contestábamos a Silvia, uno puede esforzarse también porque la cantidad también sean de calidad, que es mejor rezar, por decir algo, nuestro rosario de 50 Aves Marías bien rezadas, que rezar solamente una Ave María. Sobre todo cuando la Virgen dijo en Fátima, ningún católico está exento de rezar el rosario. Todos lo debemos de rezar. Obviamente la Virgen estaba hablando muy razonable y correctamente, porque no dijo, todo ser humano. ¿Cómo voy a pedirle a un protestante, a un ateo, que rece el rosario? No, hay que ubicarse. Pero a un católico sí. Y tenemos que motivarlos y tenemos que invitarlos y tenemos que hacerles ver que hay 15 promesas para que se animen y también hacerles ver la importancia de que uno puede rezar 50 Aves Marías bien rezadas y no solamente una. O sea, en otras palabras, que la calidad es más importante que la cantidad, pero puede uno esforzarse también para que la cantidad sea también de calidad. Ahí está la respuesta. Gracias. A ti, Lupita. ¿Preguntas, por favor, Pablo? Sí. La siguiente pregunta es de Luz y dice, la oración de San Miguel Arcángel solo tiene una profecía, pero ¿es necesario rezarla a diario o puede sustituirse por la pequeña que todos conocemos para rezarla a diario? Muy bien, Luz, es una excelente pregunta. Miren, la iglesia acortó la oración del Papa. La oración que hoy en día tenemos de San Miguel partió de esta oración que acabamos de rezar. Y como ustedes se dieron cuenta, está interesantísima, porque nos alerta de lo que vendrá para que no nos escandalicemos, porque muchos se van a escandalizar, porque habrá dentro de la iglesia cosas que se enseñen contrarias a la fe de 2000 años. Y por lo tanto, con esta oración nos vamos preparando para ser fieles a la tradición y el magisterio de 2000 años. Respuesta. ¿Se puede rezar la oración chiquita a San Miguel? ¿Se puede rezar la oración grande del Papa León XIII original? Claro que sí, cualquiera de las dos es muy válida. Y no se preocupen, no hay problema porque recen la chiquita y no recen la grande. Solamente les puse la original para que se den cuenta de la importancia de esta oración de la que partió la chiquita que hoy se reza. Pero puede uno rezar la completa. ¿Dónde la encuentran? En YouTube. Ahí encuentran las dos, ¿eh? La chiquita y la grande.
la original, la que ustedes quieran. Recuerden, lo importante es rezar. Pedirle a San Miguel que arroje al infierno a Satanás, que nos quite de en medio a este enemigo infernal. Y acuérdense que el que pide, recibe. Gracias, Luz. Preciosa pregunta. Pablo, ¿preguntas? Por el momento son todas en el chat. Yo les agradezco su participación. Por favor, sigan invitando. Y como siempre, sus preguntas son muy, pero muy maduras, muy profundas y hablan de su crecimiento en la fe. Créanlo, de verdad, de verdad. Y eso es muy, muy importante porque conforme se va progresando en la fe, se va progresando también en las preguntas. Son más maduras, son más profundas. Dios los bendiga a todos. Hemos terminado y nos vemos primeramente, Dios, el próximo sábado. Dios mediante. Gracias. Dios los Gracias. bendiga a todos. Ya vente. Buenas Gracias. noches. Dios. Gracias. Bye. Bye Hasta- a todos. Bye. Gracias a todos. Ya Gracias. vente, papi. Vámonos. Bye.